La historia es como un tapiz de eventos, tejido con los hilos del tiempo. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar un solo hilo? ¿Se desharía el tapiz, dejando caos a su paso? ¿O surgiría un nuevo patrón, revelando un mundo familiar y extraño a la vez? Al explorar estas historias alternativas, entendemos mejor las fuerzas que han moldeado nuestro mundo y las decisiones que aún tenemos por delante. ¿Qué hubiera pasado si la Armada Española hubiera conquistado Inglaterra? ¿Qué tal si la Biblioteca de Alejandría nunca se hubiera incendiado? Estas preguntas abren puertas a un sinfín de especulaciones y maravillas. Al atrevernos a preguntar, ¿qué pasaría si...? Nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, explorando los territorios desconocidos de nuestra imaginación colectiva. En este ensayo, recorreremos uno de esos caminos, explorando cómo un solo evento crucial, alterado, podría haber cambiado el curso de la historia. Acompáñenos mientras nos adentramos en un mundo reconocible y completamente extraño, donde los hitos familiares de nuestro pasado han sido arrastrados por las mareas del cambio. Para entender el impacto potencial de un pasado alterado, primero debemos comprender el concepto del efecto mariposa. Esta teoría sugiere que incluso la acción más pequeña, como el aleteo de las alas de una mariposa, puede tener consecuencias de gran alcance, extendiéndose a través del tiempo y el espacio. Imaginen una mariposa en la antigua Grecia, batiendo sus alas en un campo bañado por el sol. Este evento aparentemente insignificante desencadena una reacción en cadena, que finalmente conduce a una tormenta que retrasa una batalla naval crucial. Este retraso permite que un imperio triunfe sobre otro, alterando el equilibrio de poder durante siglos. La interconexión de los eventos históricos es mucho más compleja, con innumerables variables y posibilidades en juego. Al cambiar un solo evento, ponemos en marcha una cascada de alteraciones, cada una extendiéndose hacia afuera, afectando todo, desde el auge y la caída de los imperios hasta el desarrollo de la tecnología y la estructura misma de la cultura humana. Las posibilidades, una vez desatadas, son tan ilimitadas como la imaginación humana misma. Dirijamos ahora nuestra atención a un punto de inflexión histórico específico, la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pasaría si, en lugar de desmoronarse bajo el peso de su propia vastedad y las luchas internas, el Imperio Romano hubiera perdurado? Imaginen un mundo donde la Pax Romana, la era de paz y prosperidad romana, nunca hubiera terminado. Las rutas comerciales se extenderían sin interrupciones por Europa, Asia y África, facilitando el intercambio de bienes, ideas y cultura a una escala sin precedentes. El latín probablemente seguiría siendo la lengua franca del mundo occidental, fomentando un sentido de unidad e identidad compartida a través de vastas distancias. Sin la necesidad de defenderse constantemente de las fuerzas invasoras, los reinos y los estados-nación podrían no haber surgido en sus formas actuales. En cambio, podría haber surgido una Europa más unificada, quizás incluso federalizada, cuyos ciudadanos compartirían una herencia romana común. Las ramificaciones de un imperio romano superviviente se extienden mucho más allá de las fronteras de Europa. Sección 4. El Renacimiento. Que no fue. La ciencia duerme. La caída del Imperio Romano marcó el comienzo de un período de estancamiento intelectual en Europa, conocido como la Edad Oscura. Pero, ¿qué pasaría si, en nuestra línea de tiempo alternativa, la permanencia del Imperio Romano hubiera sofocado este despertar intelectual? Con el poder centralizado de Roma firmemente establecido, el espíritu descentralizado e inquisitivo que impulsó el Renacimiento podría no haber arraigado. La Iglesia, a menudo en desacuerdo con los avances científicos del Renacimiento, probablemente tendría una influencia aún mayor en un mundo dominado por un imperio romano poderoso y profundamente religioso. Sin el Renacimiento, la revolución científica, que cambió fundamentalmente nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él, podría no haber ocurrido nunca. Figuras como Copérnico, Galileo y Newton, que se atrevieron a desafiar el orden establecido, podrían haberse visto sofocados por una sociedad resistente al cambio. En esta línea de tiempo alternativa, podríamos estar viviendo en un mundo donde el avance científico está siglos por detrás del nuestro. Sección 5. Un mundo sin la imprenta. El conocimiento sigue siendo exclusivo. Uno de los inventos más significativos del Renacimiento
y de hecho de la historia de la humanidad, fue la imprenta. Pero en un mundo donde el Imperio Romano nunca cayó y el Renacimiento nunca amaneció, ¿habría visto la luz un invento así? Sin la curiosidad intelectual y el impulso de liberarse de las cadenas de los sistemas de conocimiento tradicionales que caracterizaron el Renacimiento, es plausible que la imprenta nunca se hubiera concebido. El Estado romano, con su énfasis en el control y el orden, podría haber visto la difusión masiva de información como una amenaza para su autoridad. En esta línea de tiempo alternativa, el conocimiento seguiría siendo dominio exclusivo de la élite, el clero, la aristocracia y los pocos ricos que podían permitirse encargar copias manuscritas de libros. La ausencia de la imprenta tendría profundas consecuencias para el desarrollo de la democracia, la libertad de expresión y la difusión de ideas revolucionarias. Sección 6. El mundo no colonizado. Los imperios se desmoronan al principio. La era de la exploración, impulsada por la búsqueda de nuevas rutas comerciales y por el espíritu de aventura y conquista, condujo a la colonización de vastas extensiones del mundo por parte de las potencias europeas. Pero, ¿qué pasaría si, en nuestra línea de tiempo alternativa, el mundo nunca hubiera conocido la tiranía del colonialismo? Con un imperio romano dominante controlando gran parte de Europa y el Mediterráneo, el ímpetu de las potencias europeas para buscar nuevas tierras y recursos se vería muy disminuido. Las Américas, África y Asia podrían haberse librado de los horrores de la conquista, la explotación y la aniquilación cultural que caracterizaron la era colonial. Sin la afluencia de riqueza y recursos extraídos de sus colonias, las potencias europeas podrían haberse desarrollado de maneras muy diferentes. La revolución industrial, impulsada en parte por la explotación de los mercados y las materias primas coloniales, podría haberse retrasado o no haber ocurrido nunca. Sección 7. Conclusión. El presente incognoscible. Al concluir nuestro viaje a través de esta línea de tiempo alternativa, es importante recordar que esta es solo una de un número infinito de posibilidades. El efecto mariposa, aunque es una metáfora útil, solo puede llevarnos hasta cierto punto en la comprensión de las complejidades de la causalidad histórica. El pasado, a pesar de toda su aparente solidez, es en última instancia una tierra desconocida. Al imaginar diferentes pasados, obtenemos una apreciación más profunda de la fragilidad de nuestra propia historia y la naturaleza contingente del presente. Y mientras nos encontramos en la encrucijada del presente, frente a un futuro incierto, quizás la lección más importante que podemos extraer del estudio de las historias alternativas es esta: el poder de moldear el mundo, de inclinar el arco de la historia hacia la justicia, la igualdad y el progreso, reside firmemente en nuestras manos.